Muy buena familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos muy bien. Estoy aquí grabando por la mañana, preparándome antes de salir de viaje. Mañana tengo pues ese evento al que he sido invitado para esa charla con los tres campeones del mundo del año pasado, el campeonato del mundo de motociclismo, es decir, con Marc Márquez, Diogo Moreira y José Antonio Rueda, un auténtico lujazo. Pero os quería dejar antes de marcharme bueno, pues este vídeo haciendo un poco una continuación, por así decirlo, y habiendo reflexionado un poco más, apuntando en la libreta, ¿no? Distintas cosas, sobre todo pensando en qué cosas preguntarles, por ejemplo, a Marc mañana y demás, qué le podría preguntar, qué le van a preguntar también compañeros, la situación, leyendo un poco también prensa italiana, hablando con compañeros italianos, hablando con gente del paddock también de equipos y de equipos italianos, cada uno que ya se piense de qué equipo puede ser. Y bueno, intentar complementar un poco todo lo que estuvimos, por ejemplo, analizando ayer con Tesouro, que por cierto, creo que gustó muchísimo ese directo, ese post que hicimos con él. Os lo recomiendo, si no lo habéis visto, que le echéis un vistazo, porque ahí también Tesouro hace un poco su análisis. Pero bueno, al final del día, la realidad es que se acabó, ¿no? O sea, 88 grandes premios consecutivos con una Ducati en el podio en la carrera larga, ¿no? Una racha que no era solo un dato estadístico, era una declaración de poder. Y Buriram, pues la cortó un poco de golpe. No ni con una caída discreta, ni nada de eso, sino con una sensación extraña, incómoda. Como cuando algo que parecía absolutamente perfecto y estructural empieza a mostrar algunas grietas, ¿no? ¿Deberíamos decir drama en Ducati? Creo que no. Pero sí creo que estamos ante un escenario que obliga a pensar, ¿no? Y a reflexionar sobre la situación. Porque el domingo de Tailandia no fue simplemente la retirada de Marc Márquez tras perder primero presión en el neumático y pues doblar la llanta, ¿no? Y demás, ¿no? Eso fue el golpe visible. Lo realmente inquietante podríamos decir que fue lo otro, ¿no? La falta de respuesta global, la sensación de que todas las de Mosedici bajaron un escalón cuando más se esperaba que consolidasen el dominio que habíamos visto una semana antes, ¿eh? Bueno, es que ni una semana, menos, 5 o 6 días. Y eso no es casualidad. Davide Tardozzi lo dijo además sin rodeo. Mencionó, y le cito diciendo, en Buriram nos han dado una paliza. No buscó ningún tipo de excusa, reconoció el golpe, pero también dejó caer algo clave. La verdad se verá en otras pistas. Esa frase no es defensiva, es estratégica, porque dentro de Ducati saben que lo de Ducati tiene contexto, algo que estuvimos intentando explicar ayer, ¿no? En el análisis con José. Primero lo evidente, el abandono de Marc, el bordillo, el impacto, la llanta doblada, el pinchazo confirmado por Michelin. Mala suerte, sí, pero incluso con Marc en pista el ritmo no era el de los test, no era el ritmo de la semana anterior. Y eso es lo que preocupa, y eso es lo que además veo que tampoco mucha gente le presta tanta atención. Segundo, y aquí es el matiz técnico que digo que mucha gente no le está prestando atención, pero creo que es súper importante, y vuelvo a decir, nosotros aquí en el canal fuimos los primeros, y es la realidad, en mencionar esto, que posiblemente el problema era el tema de la carcasa. No digo que con esto vayan a estar a la altura de Aprilia, pero desde luego creo que la distancia que vimos no es la real. Y esto lo empezamos a decir desde el viernes. Y es eso, pues, la carcasa, ¿no? No era exactamente, tengo que decir, porque ahora sí tengo más datos, la misma que Indonesia 2025, pero sí, según fuentes italianas, es un 95% similar a esta, ¿no? Más rígida, menos permisiva en apoyo prolongado, más delicada la transición de carga cuando la temperatura y la humedad cambia, y eso en Buriram cambió, ocurrió. Algo dicho también por Davide Tardozzi. Ducati sufrió en Indonesia con esa carcasa, igual que sufrió el año pasado, menos Fermín. Sufrió en las frenadas, en estabilidad, en tracción, cuando el agarre bajaba. Lo vimos entonces y lo hemos vuelto a ver ahora. Tardozzi habló de cambio de condiciones, como digo, ¿no? Humedad distinta, pista distinta, pero lo importante no es que la pista cambiara, lo importante es que las Ducati fueron las únicas realmente que podríamos decir que bajaron tanto el rendimiento con ese cambio, por lo menos a esos niveles, ¿no? Porque lo vuelvo a decir, cuando Marco Bezzecchi el último día de test hace el mejor tiempo acompañado de Ogura, lo hace los últimos 20-15 minutos de la sesión, de 8 horas de sesión de test. Los tiempos que tienen marcado tanto Mar Márquez, Alex como Peco son tiempos que marcaron en la primera hora de test. Y aún así se quedó marca a décima y pico del tiempo de Marco Bezzecchi. Yo sinceramente creo, y hubiese puesto 100 pavos, 200 pavos en la mesa, hubiese apostado ese último día de test, porque si hubiesen salido, que no salieron, ni Marc
ni Alex, ni Pecco Bagnaia, si hubiesen salido, estoy convencido de que habrían batido ese tiempo de Marco Bezzecchi y habrían hecho el récord del circuito. Estoy absolutamente convencido. Yo creo que habrían bajado al 28.5, 28.4. La verdad que lo creo. Viendo cuando hicieron ese tiempo y después viendo el tiempo que hizo Bezzecchi, es que se sentía, se intuía que Ducati estaba algo por encima de Aprilia en ese momento. ¿Podían estar escondiendo a Aprilia muchísimo? Tampoco tiene mucho sentido. Al final tú en el test también intentas hacer un time attack para ver dónde estás, más o menos, ¿no? En comparación con el resto. Y creo que esto también es clave, creo que esto también es importante. En una semana, bueno, vuelvo a decir, en menos de una semana realmente, porque eso fue el domingo y ya el fin de semana empezó el viernes. Cambió muchísimo todo para Ducati. Absolutamente cambió todo. Todo, 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 todo. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Ya sabéis que yo no soy fan de comparar los tiempos de un año a otro, ni muchísimo menos. Y es cierto que con Marc Márquez hay un contexto importante, ¿no? Que es el de su hombro y demás, pero ya, esto es una situación muy distinta, ¿no? El año pasado teníamos a una primera carrera en la que tuvimos las Ducati, fueron muy competitivas a comienzo de temporada. em, pero después vimos que, bueno, que Pecco tenía algunos problemas, Di Giannantonio era también muy irregular, pero bueno, Di Giannantonio siendo Di Giannantonio, tampoco gran sorpresa aquí. Sin embargo, aquí todo había un consenso, ¿no? Todos estaban muy de acuerdo en que la moto era mejor, estaban contentos todos con la moto, estaban contentos. Vuelvo a decir, la moto era mejor que la del año pasado, incluso Marc lo decía, la moto es mejor. Sin embargo, no fueron capaces ni de ir al mismo ritmo que el año anterior. Porque el año pasado, Marc no se puede contar, no estaba en esa moto, ¿no? No estaba en la moto 2024 para poder hacer una comparación directa, ¿no? Pecco sí decía que la GP24 era mejor que la GP25, ¿no? Lo mencionaban, ¿no? Entonces, bueno, dentro de que te puedas creer o no, a Pecco Bagnaia le fue peor, ¿no? También hay, como siempre, el contexto de cada temporada es el contexto de cada temporada. Pero claro, aquí, y lo digo porque el año pasado podíamos tener más o menos que no todo el mundo estaba muy de acuerdo, pero este año todos estaban de acuerdo que la moto era mejor y que era competitiva. Sin embargo, se llega este fin de semana y entra esta anomalía, ¿no? Porque Aprilia no cayó. KTM incluso podríamos decir que tampoco. Hay que recordar que Pedro Acosta también fue muy competitivo en Indonesia el año pasado. Bezzecchi voló. 4 Aprilia entre las 5 primeras. Eso no es casualidad. Eso es paquete completo funcionando muy bien en esta ventana que se ha abierto en Tailandia, que diga. Massimo Rivola fue inteligente. No habló de Ducati en crisis. Dijo que Aprilia había hecho algo especial. Y ahí está el punto interesante. ¿Es Ducati la que baja o es Aprilia la que sube más que nadie? Probablemente ambas cosas, pero creo que en proporciones también probablemente distintas, a mi parecer. Aprilia ha trabajado muchísimo en aerodinámica, creo que se ve claramente, lo reconocen, han empujado fuerte ahí. Y además, según Rivola, la moto es ahora un poco más equilibrada, más calmada, frena mejor, gira con más naturalidad. Bueno, te ves la comparación de cómo gira la Aprilia, es una locura. Eso combinado con una carcasa rígida que exige esa estabilidad estructural puede haber encajado mucho mejor en el concepto de esta Aprilia, ¿no? Mientras tanto, Ducati, que siempre ha sido históricamente un poco más, pues bueno, más brutal en frenada, ¿no? Y en estabilidad con la carga fuerte delante, parece haber sufrido más cuando la carcasa no ofrece esa flexión amiga, podríamos decir, que permite jugar en ese límite. ¿Es estructural? No lo sabemos aún, pero sí sabemos algo. Cuando todas tus motos al final bajan el rendimiento a la vez, creo que sí podemos pensar que es más el paquete. Y no digo que la moto sea mala, ni mucho menos, ¿eh? Estoy con Tardocchi en que hay que mirar en otras carreras. Tenemos que ver con más fines de semana y algo que también ha dicho Marc. Esperemos a Jerez, ¿no? Sin embargo, aquí entra otro elemento incómodo, Pecco Bagnaia, ¿no? Porque más allá del abandono de Marc, lo de Pecco fue preocupante. No hablamos de un top 5 discreto o la posición en la que queda Di Giannantonio. Hablamos de una Ducati oficial, un Pecco Bagnaia que estaba muy contento en los test, contento con la moto, incluso en Tailandia. Recordad que Pecco lo dijo, que para él la mejor noticia no era Sepang, era Tailandia, donde había confirmado que se sentía cómodo, donde era competitivo, y además el mismo Pecco Bagnaia dijo que estaban para ganar, porque había potencial para ganar. Y ahora de pronto se difumina absolutamente, ¿no? Y lo vuelvo a decir, una moto que hasta hace una semana parecía invencible, ¿eh? Antes de empezar el fin de semana, lo normal era decir ese top 3 de Ducati. Yo pensaba que iba a ser un Marc, Alex, Pecco, no sé en qué orden, pero esos tres pilotos veía yo en el podio, ¿no? Incluso Carlo Pernat habló de 4 bofetadas, ¿no? Habló de un Bagnaia que no existe más en carrera. Puede ser exagerado, pero hay una verdad incómoda. Cuando la moto se complica, Ducati necesita a su referente. Y al final, el único que aparece y el único que parece que puede sostener el tipo y Ducati ahora mismo es Marc. Porque incluso Marc, que el sábado sí estaba
pues luchando por todo, ¿no? Con Pedro, no parecía tener ese margen de control absoluto. Entonces, claro, ¿hay drama o no hay drama en todo esto? Respuesta para mí rápida y directa. Ahora mismo, no, la verdad. Ahora mismo considero que no. Pero sí hay una señal, sí que la hay. Una señal de que el campeonato 2026 probablemente no será una repetición del 2025. Una señal de que Aprilia ha dado un paso real, más allá de la carcasa. No se le puede quitar mérito a lo que han hecho. Bezzecchi dominó absolutamente. Tampoco se puede negar que Bezzecchi está en estado de gracia, que Acosta tiene pinta de que puede estar ahí dando guerra cada fin de semana. Y de que Ducati, por primera vez en mucho tiempo, no puede limitarse a gestionar la ventaja, sino que tiene que, parece que ir a empezar ahora a acercarse de nuevo. Tardochi lo dijo claro, ¿eh? Hay que sacar todo lo que hay, no guardar nada en los cajones. Y creo que esa frase es importante. Esta frase que os estoy diciendo son frases de Tardochi de este fin de semana, ¿eh? Porque al final implica que Ducati sabe que no puede dormirse en el reglamento, ¿no? En este reglamento. Sabe que el margen se ha estrechado. Sabe que el campeonato no se gana ya por inercia. Ahora bien, tampoco no, tampoco bañaya, ¿no? Tampoco olvidemos algo esencial. Estamos en la primera carrera, en un circuito muy concreto, con una carcasa muy concreta, con condiciones que alteraron posiblemente la ventana de funcionamiento, ¿no? De las motos, ¿no? Austin, Qatar y Jerez, bueno, Qatar sí se corre, dirán muchísimo más que lo que se ha dicho aquí en Tailandia. Y la verdad que lo creo. La verdad que lo creo. Porque si en esas pistas Ducati vuelve a ser la referencia, lo de Buriram será una anomalía contextual, como lo pudo ser el año pasado, por ejemplo, el Gran Premio de Silverstone o el Gran Premio de Indonesia. Pero si este patrón se repite, entonces obviamente estaremos ante algo más profundo. Un cambio real de equilibrio. De momento, para mí, la verdad, no es drama. Sí que diría que quizás más que drama es una advertencia. Y en Borgo Panigale creo que cuando reciben advertencias suelen responder. Así que veremos si esto al final concluye con un no dejarse nada en el cajón, que tampoco creo que se puedan dejar mucho. Ya último año de reglamento no creo que haya mucho que guardarse ya por parte de Daliña. Pero bueno, creo que estamos ante ante un año muy interesante. Espero que, la verdad, sí, como digo siempre, al final el campeonato del mundo de MotoGP es un campeonato de prototipos, es un campeonato de ingenieros. Pilotos llevan las invenciones de los ingenieros, ¿no? Y cada vez más con el desarrollo de la tecnología, ¿no? Los avances tecnológicos y demás. Entonces, bueno, si Aprilia ha dado en el clavo y están ahí arriba y tenemos un mundial en el que Bezzecchi puede hacer, por ejemplo, lo que hizo el año pasado Marc, pues oye, pues habrá que aplaudir a Aprilia y listo, y habrá que aplaudir a Bezzecchi si esto ocurre así. Si tenemos un mundial mucho más peleado, mucho más igualado, y cuando lleguemos a otros circuitos todo vuelve un poco al equilibrio que vimos en los test, pues fenomenal. Entonces tendremos un mundial muy apretadillo, con distintos pilotos luchando por cosas interesantes, y creo que al final ahí ganamos todo. Pero lo dicho, igual que el año pasado yo decía y obviamente del que está ganando uno no puede poner ningún pero. En este caso, aunque solo sea una carrera, tampoco se puede poner ningún pero. Eso sí, como digo siempre, el contexto importa. Y es algo que creo que tenemos que tener todos muy, 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 muy en cuenta. En fin, familia, pequeña reflexión que os hago aquí un poco sobre la situación que creo que se puede estar viviendo, viendo un poco también las declaraciones tanto de Tardozzi, lo que me dicen desde el paddock, viendo lo que dice Rivola, viendo lo que dicen los pilotos, ¿no? No creo que tenga que haber drama en Ducati, creo que hay que tener paciencia. Una pena que haya ahora un paroncito ahora tan grande, ¿no? Hasta la siguiente carrera. Y tampoco sacar conclusiones solo con Brasil, donde por cierto en principio se va a llevar la misma carcasa. Creo que tenemos que esperar un poco más a tener una fotografía más amplia. Como dijo Marc, esperaremos a Jerez y cuando estemos en Jerez sacaremos conclusiones. Entonces, ¿de dónde está cada uno? En fin, muchísimas gracias a todos. Espero mañana poder subir vídeo con las preguntas que le haya hecho a Marc Márquez y demás. Y si me pasan el vídeo de toda la charla completa de Marc, Moreira y José Antonio Rueda, pues eso, como la vez anterior, en principio lo subiré para los miembros del canal, eso entero. Todo lo demás, pues lo tendréis aquí, mis aportaciones a esa rueda de prensa con mis preguntas hacia los protagonistas. Y nada, que si has llegado hasta aquí, pues mil gracias de corazón. Suscríbete si no estás suscrito, dale like y dale a ese botón del hype. Un abrazo familia, cuídense y nos vemos en la siguiente. Chao.